Ese mediodía del miércoles 10 de enero de 1973, hacía mucho calor en la localidad de San Justo, a escasos 100 kilómetros de la capital santafesina. El cielo se fue poniendo oscuro y cerca de las 2 de la tarde, por unos minutos, se hizo de noche. Fue la antesala de lo que vendría y que nunca más olvidaría buena parte de la población sanjustina. Después llegó el tornado avasallador que destruyó un amplio sector de la comunidad, provocando 63 muertes en ese día, más de 200 heridos y pérdidas millonarias por las secuelas que dejó. Nunca se había vivido algo similar en nuestro país. Yo tenía 17 años, el 10 de enero de 1973 era especialmente agobiante ese día. Muchísimo calor, había como lloviznado un poquitito a la mañana, pero después realmente el clima, la atmósfera era una sensación difícil de explicar. Vivía mi casa estaba ubicada prácticamente en la intersección de calle Independencia y el Boulevard Roque Sáenz Peña, que es la zona realmente donde el tornado hizo todos sus desastres, y esa manzana específicamente es la que con más violencia, digamos, fue azotada, o sea, donde se registraron la mayor cantidad de personas fallecidas. Nosotros, en ese momento en mi casa estaba mi papá, mi mamá, una de mis hermanas, porque yo vengo de una familia de 5 hermanas mujeres, ahora me perdí una en el transcurso de los años, así que quedamos 4, pero en ese momento éramos 5 mujeres, pero 2 ya se habían casado, una vivía a media cuadra de casa y la otra unas cuadras un poco más retiradas. Y yo soy la menor de esas 5 hermanas. Cuando sucede esta tragedia, digamos, bueno, una de mis hermanas se había ido en ese momento a darle una mano a la casa de otra. Y bueno, yo nunca dormí la siesta, nunca me gustó, pero sí era como una costumbre creo que viene de esa tradición de que las personas mayores no querían que los chicos, por ejemplo, hagan bullo, molesten a la siesta. Entonces es como esa costumbre de que aunque no duermas, acostate, te vas a respetar, digamos, el horario de la siesta. Así que yo me llevé un libro a la cama y estaba leyendo cuando mi mamá se ve que se despertó, ellos sí se habían dormido, se despierta y nos alerta, llega corriendo como muy desesperada a nuestro dormitorio donde estaba Marta y mi hermana y yo, y nos pide por favor, yo recuerdo que tengo que decirse levántense, sálvense como pueda, porque viene una tormenta muy fuerte. En el momento del tornado tenía 8 años y ahora tengo 56. Así que han pasado unos cuantos años. Ese día fue un día de mucho calor. Y bueno, como se acostumbraba, viste, en esa época que nos mandaban a dormir la siesta. Y en un momento determinado, creo que ni nos habíamos alcanzado a dormir, empezó, viste, una tormenta fuertísima y empezaron a reventar los vidrios de la casa. Y mi papá, me acuerdo que me manoteó y los 4 integrantes de la familia nos quedamos en un antebaño, que es donde comunicaban las 4 piezas de las piezas, el baño y el comedor de la casa. Y el viento era fuertísimo. Por ejemplo, la pieza de mi hermano que daba a la calle arrancó la ventana completa y era tanta la presión que hacía el viento que no podíamos entre los 4 tener la puerta cerrada. Cuando todo terminó, el ruido era infernal. Cuando todo terminó, abrimos la puerta, vimos que la pieza de mi hermano no faltaba nada, pero había de todo adentro. O sea, todo lo que volaba entraba.
Y bueno, viste, empezamos a salir, abrimos, vimos que el comedor de la casa estaba bien. Fuimos a la cocina, faltaba la ventana de la cocina, pero había algo en el patio que la estaba bloqueando. Cuando salimos al patio había una camioneta que había volado de la cuadra que nos seguía y había quedado puesta con sus ruedas mirando al patio y bloqueaba la ventana de la cocina. Después salimos afuera, al frente de la casa. No había plantas, no había casas, empezó a pasar gente lastimada y bueno, mi papá nos hizo entrar a nosotros y él se agarró y se fue a la casa de mis tíos que vivían a la vuelta a ver cómo estaban ellos. Todos estaban bien, gracias a Dios. Una hermana de él que vivía enfrente, cuando quiso cerrar la puerta de la casa, el viento la chupó y la tiró afuera y la lastimó bastante, estuvo internada en Santa Fe. Y mi primo quedó bajo los escombros de la casa. Después otro de mis tíos estaba durmiendo la siesta y bueno, mi tía lo fue a llamar cuando empezó la tormenta. Se levantó de la cama y llegó hasta la puerta de la pieza y se desmoronó el techo de la casa, que si no se hubiera levantado lo aplastaba. Pero era devastador salir afuera y no ver nada, ni siquiera reconocer lo que era el patio de tu casa. No había plantas, no había más tapiales de los vecinos, no había casas. No había casas porque fue como que empezó a arrasar todo, ¿viste? Aparentemente se creó en el Salado y fue desviando por los campos, gracias a Dios, porque si hubiera pasado por el cementerio hubiera sido un desastre total. Y entró acá al bulevar y siguió, fue arrasando, arrasando. Yo le decía a él hace un momento que fue como que nos saltó, arrasó, nos saltó y siguió rompiendo, porque mi casa fue la única que quedó en cuadras y cuadras intacta, o sea, con todas sus paredes, el techo. Y bueno, continuó rompiendo hasta que llegó a los eucaliptales y ahí creo que fue donde se empezó a morir el tornado. Pero rompió todo, rompió plantas, terminó con muchas vidas, fue fuerte. Fue un día muy caluroso, mucha humedad se sentía en la calle. Vos andabas en la calle y sentías ese calor pesado, o sea que transpiraba tu piel, sentías la transpiración. Aunque caminabas o estabas en cualquier lado sentada, sentía ese ahogo, esa falta de aire, como la humedad. Yo, por ejemplo, había ido a la casa de una amiga que vivía en la esquina de mi casa. Es la señora de García, y estuvimos hablando así de que cómo estaba el día, tan pesado, pero nadie se imaginó de tal cosa. Entonces, bueno, pasaron las 12, bueno, yo me fui a mi casa, después vino mi novio, que ahora es mi marido, porque habían operado a su cuñado y no había nadie en la casa, entonces fue a almorzar a mi casa. Y bueno, terminamos de comer, llegó mi papá, que tenía en esos momentos 70 años, él era jubilado de la policía, pero ayudaba ahí un almacén al lado de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que eran muy compañeros y le gustaba estar con él. Y a las 2 más o menos de la tarde volvía, porque le ayudaba a atender a la gente. Bueno, llegó mi papá, eso cerca de las 2, antes de las 2. Pero seguimos ahí, entonces de repente mi papá dice: escuchen, dice, cierren las puertas porque parece que es fuerte, que va a haber lluvia fuerte. Entonces nosotros nos imaginábamos con mi novio en ese momento, porque era una cocina comedor grande y tenía la rejita en las puertas. Entonces de ahí mirábamos y era viento y agua. Entonces mi papá dice: escuchamos un momentito, vengan para acá, tengan la puerta. Mi papá estaba sosteniendo la puerta que daba hacia el norte.
En esos momentos estaba viviendo mi hermano con su señora y su hijita que tenía 1 mes y 8 días. Bueno, tuvimos la puerta, pero Ricardo se fue, mi marido, fue para allá y volvió a la puerta de entrada donde yo estaba, porque empezó a moverse la puerta, pero nadie pensó que en ese momento iba a suceder lo que sucedió. Yo, a diferencia de otras personas que relatan que se asomaron por la ventana, que vieron, que pudieron apreciar el color del cielo, o lo que suponían que eran pajaritos y eran voladuras de chapas, no fue mi caso. Yo me acordé, siempre me gustaron los animales, teníamos un perro y yo tenía una lora, y pensé, uy, ella se trepaba en una pared alta, estará indefensa, la voy a buscar. Entonces, dentro de la casa camino al encuentro de la lorita y bueno, tengo el recuerdo que la aprisiono con mi mano derecha y la verdad que estaba tratando de buscar un lugar donde protegerme, no sabía bien dónde. Mi mamá tenía un negocio en ese momento. Mi papá ya era jubilado de policía y ella llevaba adelante un negocio. Parecía a propósito, esa semana justamente había recibido muchos pedidos, lo había surtido más que nunca. Y cuando yo ingreso, veo que los estantes donde tenían todas las botellas, las bebidas, los licores, los vinos, empieza a temblar y a tambalearse. Me dio mucho miedo porque yo por un momento supuse que se me iba a venir todo encima. Entonces salgo del negocio y retrocedo, ingreso al comedor. Y cuando estoy entrando al comedor, se cruza o me choco prácticamente con mi hermana Marta, así que alcanzamos no sé si a intercambiar alguna palabra, porque ya creo que teníamos prácticamente el tornado encima nuestro, porque el ruido ensordecedor que empezamos a escuchar en ese momento, pero algo realmente que lo han comparado con turbinas de aviones a reacción, pero en mucha cantidad, ¿no? Porque es algo que estar en el ojo del tornado te ensordece, te enloquece, diría yo, si se puede usar el término. Así que en medio de esa confusión, de ese barullo, el último recuerdo que tengo es que estaba parada porque había alcanzado, cuando me cruzo con ella en el comedor y pegado estaba el dormitorio, alcanzo a trasponer digamos, la puerta al dormitorio y la puerta del ropero que estaba al lado mío, de pronto sale despedida hacia adelante, pero en forma paralela a mí, como arrancada por una mano invisible. Y sobre que yo me quedo ahí, o sea, sin alcanzar a pensar, calculo nada, se desmorona todo. Ahí es como una mezcla, mis recuerdos van desde esa puerta que pasa al lado mío, como que una mano invisible la arranca, es una mezcla de gritos, de polvo, de escombros, de cosas que caían, que nos... segundos. Yo es como si fuera que una imagen así, me desperté en el suelo. Me desperté en el suelo y miro a mi alrededor, estaba todo lleno de escombros. ¿Y Ricardo dónde estaba? Ricardo lo había tirado hacia el bulevar, que ustedes no sé si iban a pasar, si iban a ir de mi hermano, hacia el bulevar afuera, o sea, no sé cuántos metros podrá ser. Estaba afuera. Yo me levanté, yo tenía un short, porque hacía calor, abajo tenía la malla, y arriba tenía una remerita celeste. Cuando me levanté, el short no lo tenía más. Y di vuelta hacia atrás y yo dije, están todos muertos. Porque era como un humo que salía, como un humo, y todo, o sea que te digo que quedó los zócalos nada más de la casa.
Desesperada, bueno, yo corrí y lo vi que estaba en el bulevar tirado, o sea, que lo había tirado y una chapa le había cortado a esta parte acá del abdomen. Pero no me había fijado su pierna. Le había bajado todo el músculo, o sea que quedó el tendón solo. Bueno, empezamos a ayudarnos entre los vecinos Sili, entonces a comunicarnos, pero seguía la tormenta, seguían los refusilos, seguía ese olor a azufre impresionante, como si fuera una guerra, porque no se veía nada. Y bueno, de ahí yo traté de comunicarme con el sobrino, primo, perdón, de mi marido, Torres. Pero en esa locura que yo estaba, porque estaba como enloquecida, yo salí corriendo. Salí corriendo y fui hasta el hospital. En el hospital me pusieron una inyección, de ahí me escapé. Me escapé y me vine a la casa de mi parienta, y ahí entonces fuimos hasta la casa, la otra casa donde estaba el primo de mi marido, para ver qué es lo que pasaba. Esa parte no se hizo nada. Y bueno, ahí le dije yo, entonces le empezó a buscar por los sanatorios y lo encontró en el sanatorio San Roque, que era del doctor Sarich. Ahí lo estaban cosiendo, porque yo justo entré también, lo cosían sin anestesia, también tenía un corte acá. Y ahí lo llevaron urgente a Santa Fe. A Santa Fe, donde tuvo 6 horas y media en operación y de salvarle la pierna. Bueno, de ahí, bueno, yo quedé ahí choqueada. Vino mi tío Buffet, que en esos momentos vivían en el ferrocarril, y le digo, ¿y mi papá? ¿No sabés? No. Dice, falleció tu papá. Y bueno, ¿qué iba a hacer yo? ¿Cómo pasó? Le digo, ¿cómo pasó? Se le había caído la pared donde él estaba sosteniendo la puerta que daba hacia el norte. Al lado se había caído mi hermano, que era un ventanal, o sea que se le cayó sobre la pelvis. Mi mamá y la nena y mi cuñada se salvaron, dice. Tenía 1 mes y 8 días María Laura. Los llevó una señora ahí cerca de casa de Schneider, ahí donde la cambiaron, le dieron, porque estaba desnudita, completamente desnuda, porque le sacó el viento toda la ropita. Y mi mamá se quebró la clavícula. Bueno, entonces mi tío dice, tu papá está en la policía, porque todos los muertos la llevaban a la policía. Y yo fui a la policía. Y uno de los policías me dijo, mira, si te animás a verlo a tu papá, pasa, pero yo no te aconsejo. Bueno, no. Me fui con mi tío a la casa de mi tío, que estaba en el ferrocarril. Nos entregaron el cajón cerrado, junto con el comandante que pasaba por la ruta y cayó cerca de mi casa, donde murió él y sus hijos, en la parroquia y al lado de Nuestra Señora de las Mercedes. Y aparte, cuando yo fui al otro día, porque todo eso después se puso de noche, todo, entonces no había nadie. Nada más que andaban los de gendarmería, la policía. Cuando fui al otro día yo a recuperar, te digo, a recuperar algo de mi casa, no encontré nada. Era imposible de imaginar, eran montículos de tierra. Porque donde estábamos alquilando nosotros la casa, era de esas casas antiguas, ¿viste? Que tenían el techo arriba, ¿viste? Eran montones y montones de tierra. Y debajo de esos montones de tierra estaban las camas, intactas.
intacta, no se había movido ni sobre cama ni nada. Estaba el pantalón de mi marido donde tenía la billetera, tal cual lo había puesto así, porque como hacía calor, andábamos llorar y le echaba en malla, quedó así, sobre la cama. Pero te digo que era tierra, 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 el toilet, como les decíamos antes, que teníamos un toilet ahí. Debajo de ese montículo de tierra estaba el toilet. Todo. Y en el baño se había incrustado un árbol, con raíz y todo, así, cruzado. El tornado de San Justo no duró más de 7 minutos, pero fue devastador, pese a que tomó solamente algunas manzanas casi lindantes con el acceso principal e histórico de la ciudad. Nadie olvidó jamás el ruido ensordecedor del tornado por todo lo que provocaba y el daño que producía en cada segundo. Nunca se había registrado un fenómeno idéntico y tan intenso en todo el hemisferio sur. La imagen del después fue muy fuerte. San Justo parecía una ciudad bombardeada. Destruyó casas por completo. Los galpones de proximidades de la ruta fueron doblegados como un papel. Un auto quedó incrustado en el primer piso del principal hotel de la ciudad. Otros automóviles quedaron a varias cuadras del lugar en que se encontraban, prácticamente irreconocibles. Los camiones con acoplado volaban por los aires y también terminaron muy lejos de donde estaban estacionados. Había llantos, gritos de desesperación, gente que buscaba familiares y amigos que desaparecieron en cuestión de segundos. Bueno, ese día yo trabajaba en la agencia de extensión del INTA, yo era ordenanza ahí. Y era las 11:30, hacía un calor, estaba baja la presión. Y en las 11:30, 12 menos algo, cayó una lluviecita. Y bueno, nosotros vivimos a media cuadra de acá. De acá había una casa que alquilábamos, que era una casa vieja. Y bueno, vine a comer. Hacía un calor que yo estaba en York. Y me tiré en el suelo. Y yo vivía con mis padres, vivíamos. Y ese día estaba mi hermana con el novio, que es el esposo ahora. Bueno, eran las 2:20 habrán sido del día de enero. Y se levanta mi viejo y me dice, levantate. ¿Qué pasa? Creo que se viene una tormenta. Y dice, levantate. Bueno, y ya se sentía el viento. Y había un ventanal grande de vidrio, y me dice, sostenés ahí y yo voy a la puerta. Una puerta que estaba todo para el lado de acá, norte. Y yo miraba así, venían cosas volando. ¿Qué será eso? Para mí eran chapas, inclusive debe ser algún animal, porque justo empezó el tornado donde está ¿cómo es? De la ruta, unos kilómetros más allá, de ahí donde tenían como el Campo Grosso. Ahora todo es en la Florida y hay muchas casas. Bueno, yo lo sostenía y por ahí miro para arriba. Esa casa no tenía cielo raso como ahora, tenía los ladrillitos esos chiquitos, eso nomás, y empezaron a caer. Como si un albañil le está pegándole con la masa. Empezó a tirar así. Bueno, por ahí se abrió la puerta de enfrente, pero le hizo
de viento. Bueno, y justo cuando ya yo veía que era mi hermana y el marido salieron para el bulevar, veo que ella y mi suegra, digo mi mamá, que se venían a la cocina con la nena, que ahora tenía 1 mes y 8 días, 10 por ahí. Iban para el lado de la cocina. Y yo cuando quiero ir con ella, ahí me envolvió algún fuego así. No escuché más nada. Bueno, a mis espaldas está el monumento al tornado, que de alguna manera marcó un antes y un después en la historia de San Justo, que en aquel entonces tenía entre 11 y 12.000 habitantes, hoy tiene 27.000. Se lo llama el Portón del Norte santafesino porque acá empieza el norte provincial y hoy tiene 27.000 habitantes, el departamento tiene 50.000, esta es la cabecera departamental. Y ese día del tornado era un miércoles, 2 de la tarde, siesta. Los santafesinos de esta zona estamos acostumbrados a los calores, pero aquel entonces era una jornada agobiante, de mucha temperatura, mucha baja presión, mucha humedad, estaba insoportable. Mucha gente estaba durmiendo la siesta en su casa y fue sorprendida por ese viento asesino, ese viento abrasador de un fenómeno natural que no es costumbre acá en la zona, en nuestra región. Hay tormentas fuertes, hay vientos huracanados, colas de tornado, como se dice por ahí en algún informe, que pasan cuando hay alguna voladura de techo. Pero lo que pasó acá fue un tornado como los que hay en la parte central de los Estados Unidos, que es el país donde más tornados hay en todo el mundo. Y de la misma forma que los terremotos son catalogados por su poder destructivo con la escala de Richter, existe la escala Fujita de un japonés, Fujita Pearson, que de alguna manera va catalogando los tornados por su capacidad, su intensidad y su poder destructivo y su violencia en una escala que va del 1 al 5. F1, F2, F3, F4 y F5. Fujita 1 y Fujita 5. Lamentablemente el tornado de San Justo de aquel miércoles 10 de enero de 1973, fue F5. O sea, el poder destructivo fue de los peores. Esta parte donde pasó el tornado fue una zona no tan poblada como ahora. Empezó en el campo, empezó en esta zona. Pasó por una planta de silos y después desembocó acá. Acá empezó hasta el final del bulevar. 2 cuadras y media para allá, 2 cuadras y media para allá. Ese fue el trayecto de esa tromba invertida, ese cono, que empezó en la parte rural y que acá empezó a rodar. Y es una fuerza centrífuga como la del secarropas, para que lo entiendan. Por eso se iba retroalimentando de lo que iba destruyendo. Y entonces los ladrillos de las casas, de los testimonios que hemos escuchado tan desgarradores, se convirtieron en proyectiles que destrozaron cuerpos, que cegaron vidas. Según se calcula, oficialmente hubo 62 muertos ese día. Hubo 500 casas destrozadas, derrumbadas. El fenómeno era tal que tu casa quedaba totalmente destruida hasta los cimientos y la casa de al lado quedaba intacta, porque ese cono invertido tenía una fuerza centrífuga, o sea, hacia adentro, e iba caminando. Y después se desvaneció cruzando los bulevares, pasó la ruta nuevamente y en un bosque de eucaliptus perdió fuerza y se fue y desapareció. Fueron 5 minutos para algunos, 7 minutos para otros, segundos eternos que cambiaron la vida de mucha gente, el destino, la fatalidad, familias destrozadas, que a 48 años
que se cumplieron ahora el 10 de enero pasado, todavía no lo pueden superar. Siguen llorando, se siguen emocionando. Cada vez que viene una tormenta fuerte, prenden una vela, empiezan a rezar, no pueden dormir, empiezan a caminar como locos en la casa hasta que pasa la tormenta. Porque el ruido del viento los retrotrae a esa siesta fatídica donde algún familiar murió, donde perdieron todo lo que tenían y donde los vecinos también murieron o quedaron como sobrevivientes, como víctimas con problemas físicos y la mayoría problemas psicológicos, porque no hubo asistencia. Supongo que estuve desvanecida algunos minutos, porque cuando pasa ese ruido y se aquieta todo ese barullo, me di cuenta que estaba muy enterrada, muy por debajo de una pila enorme de escombros y que no podía moverme. Tenía las manos, las piernas, yo caí boca arriba, una viga del techo, bueno, paradójicamente hizo como un techito que quizás me resguardó de más cortes o de más golpes, pero las manos totalmente aprisionadas, no podía, la cabeza no la podía girar, no podía zafar mis manos, no podía moverme para ningún lado y esa viga del techo que me oprimía el estómago es como que me dificultaba aún más la respiración. Yo lo único que podía ver, que por eso supuse que estaba muy debajo, sepultada, era un agujerito minúsculo, como una lucecita, yo digo allá arriba porque era bien alto, entraba como una pequeña lucecita y por ese agujero, cuando empieza a llover, porque empieza a llover después que el tornado pasa, esa agua que caía, ese chorro de agua que caía por ese agujero, empieza a derretir el cemento, la arena, el barro que tenía todo esto que se había derrumbado. Y recuerdo también que lidiaba con un cable de la luz. El cable de la luz me atravesaba justo la boca y yo me movía para sacarlo, pero no, era imposible hacer nada. Y Marta, mi hermana, había quedado atrapada, pero muy cerquita, y tenía como más espacio ella, entonces pudo gritar, pudo pedir auxilio. Escuché la voz de mi mamá, de mi papá preguntando por mí, ella le contestó. Y gracias a que ella me alcanza a preguntar qué pasó en medio de gritos desgarradores que emitía, y yo le contesté, me parece que se nos cayó la casa encima. Y fue lo único que pude pronunciar, porque cuando llegan los rescatistas, los voluntarios a remover los escombros y que corrían hacia donde escuchaban los gritos, yo los oía perfectamente, pero abría la boca para decir aquí estoy y ya yo no emitía sonido. Me estaba adormeciendo, seguramente ya me estaba asfixiando un poco y como digo, esa viga en el estómago dificultaba mucho mi respiración, así que es como que si no era por ella que decía, no se vayan, sigan buscando, porque yo la escuché, me dijo algo, debe estar por acá. Entonces así, a tientas y a ciegas, digamos, yo escuchaba vagamente el movimiento, el crujir de ladrillos, las voces. Los escuché lidiar mucho con un ropero que no podían destrabar para encima de todos los escombros, también eso estaba. Y bueno, hasta que lo primero que descubren es mi rostro. Y después demoraron bastante en poder retirar todas las otras cosas que me impedían salir. Y ahí, bueno, ahí sentí, no podía ver porque era tanto lo que teníamos que había, digamos, entrado en la vista de estas cosas, de los escombros, del polvo y de la arena, del cemento, que casi no podía abrir los ojos, tenía una molestia muy grande, pero
esa lluvia así, empezó a llover y me caía agua fresca en el rostro. Es el recuerdo de volver a tener aire y pensaba muchísimo. En ese momento había sucedido no hacía mucho tiempo la tragedia de los Andes. Y qué loco, ¿no? Yo digo, con lo que ellos pasaron, tan terrible, que duró tantos días y los nuestros fueron minutos, y sin embargo yo decía, bueno, pero ellos tenían aire, ellos podían respirar. Pensaba en eso mientras estaba ahí debajo, pero seguramente que era lo que a mí me faltaba y por eso hacía esa comparación. El número de muertos en San Justo pudo haber sido mayor de 63 si el tornado hubiese llegado en un horario de movimiento de la ciudad. Los habitantes de la localidad santafesina, en su gran mayoría, dormían la siesta en esa tarde de enero del 73, y más aún por lo agobiante de la jornada. La gente se encontraba en sus casas al momento de llegar la tragedia. Varios de ellos murieron aplastados por la destrucción total de la vivienda. Otros fallecieron como consecuencia de los golpes que fueron recibiendo cuando volaban por el aire a 3 o a 10 metros de altura, arrastrados por el tornado, y terminaban a varias cuadras de sus casas. Y nadie en el país supo, en las primeras horas, lo que había ocurrido en San Justo, porque quedaron totalmente aislados. San Justo ese día quedó totalmente aislado, no había electricidad, no había teléfonos. Por supuesto no había internet, no había WhatsApp. Santa Fe se enteró por un radioaficionado que conectó sus aparatos a las baterías y avisó de un fenómeno meteorológico de alto impacto en la ciudad, y así vino el ejército, porque recordemos que estaba Alejandro Agustín Lanusse como presidente de la Nación militar, y el ejército se hizo cargo de la tragedia de San Justo. Y por supuesto los habitantes del resto de la ciudad, por ejemplo en la parte este y centro, que ni se enteraron lo que estaba pasando en esta parte. Nadie les comunicó, sentían la tormenta, los ruidos, veían cosas de colores en el cielo pensando que eran papelitos. Y eran los rezagos del tornado que todavía estaban flotando en el aire. Yo quiero significar que esa zona devastada por el tornado es hoy uno de los paseos más lindos que tiene la ciudad. Ahora los árboles están desnudos por el invierno, pero acá está lleno de palmeras y de lapachos, rosas, blancos y amarillos. Y esto que después ustedes van a describir tiene también una simbología muy especial de por qué fue construido, con qué intención, y de alguna manera era para hacer un poco de memoria, aunque muchos, lamentablemente, por lo que padecieron, por las vidas de los seres queridos que se les fueron, nunca más lo quieren recordar al tornado. Humo, gris, es como si hubiésemos estado en una batalla, o sea que era gris, ese humo, ese olor a azufre. Era oscuro, y refusilo, y el agua, y refusilo. Y no te conté porque cuando mi papá dice vengan a tener la puerta del frente, yo quiero la puerta del costado, yo abro así la puerta y veo todos unos papelitos, pero eran las chapas que venían dando vuelta. Y cerré, bueno, y quedó mi papá ahí, yo tuve que ir al frente. Sí, fue algo que no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, y hace 48 años que yo todavía sigo con este miedo. Este miedo de tormentas, del viento principalmente. Yo cuando viene tormenta y sé que viene, se siente el viento, te lo juro, yo empiezo a caminar como los locos, y les prendo las velas a mi santo, porque yo no puedo, porque no sé si
no sé si me aceptan lo que yo digo o creen lo que yo digo, pero a mí se me vienen todas las imágenes. Todas las imágenes. Cualquier viento, ¿eh? Y estoy mirando siempre al cielo a ver cómo va a venir. Algo que todavía no se me fue. A algunas personas sí se les fueron un poco de miedo. Yo tuve con psicólogo, mi marido estuvo internado, le hicieron toda la operación en el mayo, junto con mi hermano. Ahí estuvo con su cuñado que tenía cáncer y estaba en terapia. Y a mi marido lo llevaron ahí a terapia y lo reconoció el cuñado. Le dice, como le decían, Cabezón, Cabezón, ¿qué haces acá? No, nada, le dijo. Y estuvo ahí, después estuvo en el Turraspe, donde hicieron el trasplante, donde tuvo 15 días boca abajo, porque le sacaron piel para injertarle. Ahí estamos, te diré. Y ese día, el 10 de enero, cumplían 40 años de casado mi mamá y mi papá. Es horrible porque nosotros en esta zona nunca tuvimos una tormenta tan fatal así. Sí, tormentas hubo de lluvias, de viento, pero de tal manera, de tal frecuencia de ese viento. Y yo sentía que pedía auxilio ella. A mi mamá le había caído la puerta en la clavícula. Y ellas se salvaron, ella con ahora que tiene 48 años va a cumplir, debajo de la mesada, ahí lo tuvieron. Eso es lo que contó ella. ¿Y cómo es? Y por ahí no sentí más nada, y cuando empezó a llover, diga que empezó a llover, y el agua me despertó. Que me quise mover, ahí me moví. No me había quedado nada en la cabeza nada más. Después sí, tenía escombros, luego la arena en los oídos, en los ojos. Bueno, por ahí la siento a ella que grita y me ven, y dos muchachos que trabajan de ahí de Schneider, que era un taller, me sacaron. Cuando me van sacando, lo veo a mi viejo estirado. Ahí lo vi a mi viejo. ¿Y cómo es? Y me llevaron al taller ahí, me embarcaron en un auto que tenía Peña, que era ¿cómo es? Era el aviador que fumigaba. Tenía un auto así medio largo. En una tabla me pusieron a Santa Fe, al Sanatorio Mayo. Pero por la ruta, cuando íbamos, se sentía la ambulancia, los bomberos. Y llegué allá a Santa Fe y me ubicaron enseguida ahí en el Sanatorio Mayo. Fui derecho ahí, creo que me sacaron radiografía, todo eso. Ya prácticamente casi no veía y ahí cuando empezaron a recuperar, a los 8 días, creo, 10, ella estaba allá en la casa de los padres de ella que viven en el Rincón Norte. Ella se fue para allá. Y a mí me sacaron a los 8 o 10 días. Tenía una prima yo, que era del Bienestar Social. En ese tiempo el gobernador era Reviglio. Entonces, cuando me sacaron de ahí, me mandaban una ambulancia de parte del Ministerio de Bienestar Social y me llevaron a donde estaban ellos, el Rincón Norte.
Familiares no, sí vecinos. Sí, vecinos. Unos chicos que vivían a media cuadra de casa, los mató, eran 5 hermanos y mató 2. A uno lo decapitó y a otro como que se le clavó un pedazo de una madera en el pecho. Y sí, bueno, mucha gente conocida. Si bien, viste, no eran amistades, acá es un lugar donde todos nos conocemos y mucha gente conocida, sí. Le decía a él que de mi casa, media cuadra más adelante, vivía una familia que mató a muchos de la familia y había uno de los hijos que era un muchacho con problemas neurológicos y que estaba en una silla de rueda y quedó sentadito en su silla de rueda en el medio de todos los escombros, sin un raspón, sin nada. O sea, pasaron muchas cosas inexplicables. Yo le decía hace un momento que, por ejemplo, por la banderola de mi casa entró un bloque de cemento que no la deformó ni nada y no había forma de volver a sacarlo por ahí. O sea, era como que las cosas del gran calor que había se dilataban y entraban, ¿viste? Sinceramente no sé cómo explicarlo. Después, viste, en el patio de la casa teníamos una piecita que la voló completa y ahí había un poste donde mi papá ataba con una cadena la garrafa. El poste quedó, la cadena quedó y la garrafa voló. Mi papá, según contó mi mamá después, que ella se refugió debajo de la mesa, lo vio pararse en el marco, debajo del marco de la puerta de la cocina. Y bueno, dicen pero eso es en un caso de un bombardeo, ¿no? Que al caer una bomba sobre una vivienda, lo último que caen son los marcos de las puertas. Bueno, suponiendo que eso sea real, no conozco mucho del tema, pero lo habíamos estado conversando unos días antes y bueno, mi mamá dice que ella se detiene y le dio miedo y busca refugio debajo de la mesa y ve que mi papá ocupa el lugar de ella. No sé, yo me enteré 40 años después a raíz de los relatos que se publicaron, cuando nos animamos a poder hablar y contar del estado en que estaba mi papá, irreconocible. Recibió todos los golpes, todos los cortes, no sé. Una hermana, mi hermana, la que vengo nombrando, sí lo vio. Y estas cosas que yo nunca pude preguntarle. Hasta el día de hoy no lo hablamos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo viste? Es tan difícil poner en palabras algo tan terrible, tan doloroso, que en eso nos equivocamos. Después lo supimos con el tiempo que no es lo mejor, no es lo correcto, pero es muy difícil y así fue. Las secuelas del tornado fueron numerosas. Unas 2.000 personas quedaron sin nada, en la calle, por la destrucción total de sus viviendas. El gobierno militar de Agustín Lanusse dispuso que personal de ejército argentino, con sede en Santa Fe, llegara urgente a San Justo para trabajar en la remoción de escombros. En el pasillo de entrada de la jefatura de policía y en el hospital de San Justo, alinearon decenas de cadáveres para ser identificados por familiares o amigos. Era como si la tragedia nunca iba a terminar. Difícil, porque en ese momento yo me quería ir de San Justo y me fui a la casa de mi hermana en Santa Fe. Tuvimos casi un año en Santa Fe. Compramos una casita con lo que nos había dejado el seguro de mi papá, pero tampoco pude aguantar estar en Santa Fe. No me gustaba Santa Fe, no conseguía trabajo y era maestra de grado en esos momentos. No encontré trabajo, entonces volvimos a San Justo.
alquilamos una casita y estuvimos en San Justo. Y bueno, así fue pasando el tiempo y mi hermano le hicieron la casita que está ahí en el bulevar por medio del ingeniero Blanco, que él trabajaba en esa época con él. Juntaron por bienestar social, adquirieron el sitio, porque como nosotros alquilábamos, no teníamos casa propia. Entonces a él, el ingeniero Blanco le ayudó y le compraron el terreno. Después, por supuesto, le fueron descontando de su sueldo muy poco. Y entonces Bienestar Social le hizo la casita. Yo tuve casi 2 meses, casi sin caminar. Y ¿cómo es? Y allá tuve como 2 meses. Me pagaba el INTA, la Agencia de Atención Rural del INTA. El INTA me pagaba el sueldo todo. Y a los casi 2 meses me fueron a buscar un compañero mío que ya falleció. No, nada. Quedó solamente donde estaban ellos, con la nena, con mi hija así, la alacena y el mesón. Eso nomás quedó. Lo otro, nada. Nada. Y cuando me vine, cuando me fueron a buscar, le digo a mi compañero Ferrero, le digo, vamos a entrar por el bulevar, vamos a ver cómo está. Yo lo conocía. Todo. Arrasó con todo. Y el tornado, según después, venía derecho a unos hilos de Ferrero que estaban acá. Parece que se lo desvió por la temperatura del asfalto, porque acá no había asfalto acá. Solo tierra y cuneta. Y ahí empezó. Paró allá, el último bulevar acá, que tenía unas máquinas unos tomates y tenía máquinas para el campo. Ahí se frenó un poco. Y ahí se fue. Y ahí me empecé a recuperar. Despacito. Y después fue el asunto. ¿Cómo nos quedamos? La historia del tornado, en definitiva, dice que estadísticamente hubo 5 minutos de euforia del viento, 500 casas destruidas, como dije, y 62 personas que murieron ese mismo día. 85 personas aparentemente habrían muerto en el transcurso de los días, porque no solamente había gente de San Justo, sino había gente que pasaba por la ruta que no era de acá, que también fue víctima del tornado y que fallecieron en otros lugares, ¿no? La mayoría fueron derivados a Santa Fe y los fallecimientos posteriores fueron precisamente en la capital de la provincia. Y lo que quería consignar es que el hotel que está a mis espaldas es el mítico Hotel California, donde el tornado hizo con su fuerza que se incrustara un vehículo en el primer nivel del edificio. Ese auto estaba estacionado a 400 metros, es decir, a 4 cuadras de distancia de donde está el hotel. La fuerza del viento lo envolvió, lo levantó y como un proyectil lo incrustó en la fachada de este hotel. Esa foto dio la vuelta al mundo. 2 veces los papas mencionaron a la ciudad de San Justo. La primera vez, Pablo VI, que era el papa en la época del tornado. Y después, Benedicto XVI, con el hermanamiento entre San Justo y Arluno de Milán. 5 personas de mi familia fueron trasladadas a Santa Fe. Mi papá murió a las 6 de la tarde de ese día. Y ya lo trajeron en un cajón cerrado. Mi mamá estuvo más de 1 mes, igual que mi hermana Marta, en distintos hospitales, con pronósticos reservados, mi hermana a punto de perder el brazo, mi mamá con un golpe en la cabeza que
una herida tan profunda donde le habían, según nos contaron los médicos, le habían extraído hojas de parra de adentro de su cabeza. El motor del bombeador que usábamos, que estaba en el patio, le había golpeado muy fuerte y bueno, fueron internaciones muy largas. Después otra hermana, un cuñado, también internados por mucho tiempo. Lo que pasa es que yo no me acuerdo bien cómo fue, ¿viste? Porque era muy chica, pero sí me acuerdo que hubo una empresa, no sé si de acuerdo con alguien de acá, de San Justo, que vino a reconstruir. Era como que te querían tumbar todo lo tuyo y volverte a armar una casa, ¿viste? Hubo mucha gente que lo aceptó, hubo gente que no, porque si vos ves, hay varias casas que son iguales, esas fueron las que hicieron las empresas. Mi papá, por ejemplo, se quedó en la casa para que justamente con las topadoras no se la tumbaran, porque no hacía falta, ¿viste?, reconstruir esa casa, había quedado completa. Solo había que reponer las ventanas que se habían roto. Pero, o sea, cuando sacaron todos los escombros era como vivir en el medio de un campo, ¿viste? Porque no había nada, no había casas, no había plantas, no había quedado nada. Hubo consecuencias materiales, pero también físicas y de salud mental en mucha gente. A muchos de ellos les costó demasiados años poder recuperarse después de lo sucedido. Aún hoy, casi 5 décadas después, quienes sufrieron las consecuencias del tornado no ocultan lo traumático de la situación vivida. Porque para mí fueron 7 minutos de angustia en el recorrido que yo hice. Porque supuestamente fueron 2 minutos o 3 minutos que duró la vorágine de este viento maldito, le digo yo. Pero todo el recorrido que yo hice, que después vos lo vas a leer, son 7 más o menos, 7 minutos que yo arranqué con eso. Y la alegría de que, en otro sentido, de que mi sobrina y ahijada, María Laura, que ahora tiene 48 años, que cumplió, estaba viva. Sí, al principio te daba miedo. A mí me pasaba eso, pero después fue como que, no sé si lo que uno era tan chico, ¿viste?, lo fue borrando. La gente más grande creo que quedó más afectada con respecto a eso. Sí, te daba mucho miedo cada vez que había una tormenta. El habitante de San Justo sufre cada vez que llega una tormenta y el cielo oscurece. Aparecen los fantasmas de la tragedia y no olvidan que más de un estudioso de los tornados, y en particular del sucedido en San Justo, anticipó que algún día, vaya a saber cuándo, la ciudad, por sus características de estar inserta en una especie de pozo en ese lugar de la tierra, puede atravesar por una situación de similares características a las del 73. Y sufren como nadie ese vaticinio. Es más, esperan que jamás se cumpla.